Hicimos un breve corte mientras la parte técnica está tratando de solucionar la conexión que se nos está haciendo complicado en el día de hoy. De todas formas, vamos a comunicarnos telefónicamente porque es importante hablar de este y escuchar este análisis internacional que nos va a hacer Marcelo Taborda, un reconocido analista internacional, y la idea es esto: a 20 años del 11S que se cumplió el sábado pasado, ¿Estados Unidos dejó de ser la policía mundial? ¿Cambió el mundo después de esto? Bueno, el profesor Marcelo Taborda ya está con nosotros. ¿Cómo le va, profe? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo están? Lamentablemente no podemos hacer con imagen a la comunicación, pero bueno, se ve que la tecnología por ahí nos juega mala pasada también. Exactamente, exactamente. Bueno, igual ya se está tratando de solucionar, así que bueno, veremos si se puede conectar. De todas formas, mejor también telefónicamente que nos cuente. No, es importante no perder esta nota y queríamos escuchar un análisis de su parte. ¿Qué significa que se cumpla el día sábado pasado 20 años de aquel 11 de septiembre, aquel ataque terrorista a las Torres Gemelas? Bueno, de alguna manera lo que sucedió en el año 2001 para muchos fue considerado como el inicio formal del nuevo milenio, podríamos decir, por más que ya estábamos transitando la última etapa del primer año del año 2001, y que de alguna manera también era una suerte de prueba de fuego para un presidente que no tenía todas consigo en ese momento, como George Bush hijo, que había llegado al poder de una manera un tanto vidriosa, ganando una elección en la cual había sido el menos votado con respecto al demócrata Al Gore, ex vicepresidente Bill Clinton, con mucha polémica porque el veredicto final se terminó dilucidando en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, y a partir de un recuento bastante cuestionado en Florida, que gobernaba su hermano, Jeb Bush. Es decir, que estaba en una etapa de tratar de buscar su línea de gobierno, su estrategia para salir adelante bajo muchos cuestionamientos, este presidente norteamericano. Bueno, llegaron los atentados del 11 de septiembre que dejaron muchas dudas que incluso 20 años después son reflotadas por diferentes actores y diferentes sectores involucrados, ¿no? Los familiares de las víctimas han pedido que se desclasifiquen todos los documentos, no algunos como ha ocurrido en las últimas horas, cumpliendo una promesa que había hecho el actual presidente Joe Biden. ¿Por qué decimos que quieren reflotar o desclasificar esos documentos? Porque, bueno, hay quienes sostienen que la familia Bush, incluyendo al padre, que también había sido presidente de Estados Unidos, y la familia Bin Laden, a la que pertenecía, aunque después se separó de ella, el líder de la red Al Qaeda de terrorismo, habían tenido ingentes negocios en el área del petróleo, ¿no? De Texas a Arabia Saudita. Y piden también los familiares que se determine o se dirima la responsabilidad de Arabia Saudita como Estado, como monarquía que financiaba a esa red terrorista, que ya había atentado contra Estados Unidos en embajadas como las de Nairobi y como la de la capital Dar es Salaam de Tanzania. Y esto había sido tiempo antes de lo que ocurrió en las Torres Gemelas, y por eso todo el mundo volvió la vista hacia esa red Al Qaeda, ese fatídico 11 de septiembre, esa mañana en la que todo el mundo asistió azorado a casi una transmisión en directo de lo que era el derribamiento de íconos, por un lado en lo económico financiero, como las Torres Gemelas del World Trade Center, que era el espacio de la vinculación económica financiera de la ciudad más cosmopolita e integradora, si se quiere, de Estados Unidos, como Nueva York. Y al mismo tiempo, el otro atentado que se producía en el Pentágono, es decir, el poderío militar norteamericano, y por otro lado otro avión que fue desviado antes de que se estrellara, o contra el Capitolio o contra la propia Casa Blanca, es decir, apuntándole al poder político de la primera potencia mundial, que después de la Primera Guerra del Golfo y de la caída de la Unión Soviética, emergía como la potencia hegemónica en un mundo unipolar. Lo que se plantearía después de esos ataques y con lo que vino sucediendo más tarde fue, bueno, un poco hasta qué punto se podía mantener ese mundo unipolar cuando Bush lanzó sus represalias primero contra Afganistán. Paradójicamente 20 años después vuelven al poder los talibanes, a los cuales se desalojó militarmente a partir
los bombardeos primero y una ocupación, una Claro. invasión posterior. Y por el otro lado también lo que fue la guerra en Irak, la más impopular y considerada también ilegal, que fue precisamente el momento de quiebre, porque ahí Estados Unidos perdió de tener esa empatía y ese apoyo internacional a esas represalias que sí lo habían acompañado en Afganistán, pero que la ONU mayoritariamente rechazó como respuesta a Irak en base a pruebas que nunca aparecieron, o pruebas que fueron después consideradas falsas por el propio primer ministro británico Tony Blair, que era uno de los dos que acompañaron a Bush en esa aventura militar junto a algunos otros gobiernos, pero fueron los que aparecieron en la foto: Tony Blair, el propio José María Aznar y el propio Bush en la cumbre de las Azores, donde decidieron atacar Irak. Bueno, a partir de ahí se produce ese quiebre, el supuesto plan para rediseñar todo lo que era Medio Oriente fracasa, en el sentido de que se hablaba de, bueno, la doctrina o el proyecto para un nuevo siglo americano, que los halcones neoconservadores le habían tirado a Bush sobre su escritorio como para refundar la influencia de Estados Unidos, y además el propio gobierno, bueno, le alcanzó a Bush evidentemente para ganar después su reelección como presidente en guerra, pero después fue lo mismo, fue esa misma circunstancia la que catapultó al poder a Barack Obama, a los demócratas, y emitió fuertes condicionamientos y cuestionamientos internos al papel que había tenido el gobierno republicano, ¿no? Bien, Taborda, para cerrar este concreto y perfecto análisis que nos hiciste y nos contaste, digo, a partir de esto, Estados Unidos, por así decirlo, deja de ser la policía mundial, deja de tener ese control de seguridad, o lo puede volver a retener a esto. Yo creo que, bueno, un poco los discursos de Bush hijo eran en ese sentido, ¿no? Un poco de ser el gendarme del mundo. Pero no podemos soslayar después tampoco lo que pasó a partir de las revelaciones de el sitio que en esta era, en estos 20 años, va a irrumpir de manera disruptiva, que fue el Wikileaks del australiano Julian Assange, con todas las revelaciones que surgen a partir de crímenes de guerra cometidos en la cárcel de Abu Ghraib o en los ataques contra civiles en suelo iraquí y también en suelo afgano, y eso va a ser también motivo de una fuerte crítica a nivel internacional sobre el papel de los Estados Unidos, sobre la autoridad moral con la cual estaba realizando esto que él mismo dio en llamar la guerra contra el terrorismo, que incluía ataques preventivos ante quienes eran considerados potencialmente una amenaza, y eso le restó credibilidad, le restó legitimidad, y fue al mismo tiempo haciendo aparecer otros actores fuertes. No podemos soslayar el crecimiento de China en todos estos años, la influencia de Rusia, que parecía una potencia ya aniquilada, y a partir de entonces también empieza a recobrar peso, y sobre todo la desconfianza de los propios socios de la OTAN en el ámbito internacional, en el ámbito europeo, que se profundizaron sobre todo cuando llegó al poder Donald Trump y tuvo actitudes o deslices, que no lo podríamos considerar deslices, sino desatenciones o destratos para los socios europeos, que en alguna medida todavía no se le perdonan y que esperan reconducir esa relación a partir de Joe Biden, que también hay que decirlo, en el momento de los ataques era presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado por la oposición, y apoyó después los ataques y la intervención militar. Es decir, se entrelazan todas las presidencias que ocuparon la Casa Blanca desde entonces, y al mismo tiempo se ve que hay un mundo que no ha terminado de resolver el problema, porque trata al terrorismo como un fenómeno de guerra o como una cuestión que es combatible a partir de una instancia bélica, y eso lo dicen expertos, no es que lo diga yo, pero lo dicen expertos, es un error garrafal, porque no es manera de combatirlo, porque se cae en la tentación de una guerra interminable, de una guerra eterna, y el terrorismo sigue a medida que esas guerras se tornan ilegales o utilizan métodos que no son los apropiados, teniendo materia prima para reproducirse y volver a golpear cada tanto, manteniéndose así en el escenario internacional, ¿no? Bien, más claro y concreto imposible. Marcelo Taborda, profesor, muchísimas gracias por este contacto. Ya la próxima seguramente vamos a hacerlo para poder verlo también a usted, mientras vía Zoom, mientras está trabajando también, y el agradecimiento por estos minutos, teniendo en cuenta sé que tenía que dar algunas clases también, o que está ahí
apretado con los tiempos para dar las clases. Muchas gracias, profe. No, por favor, gracias a ustedes. Que tenga buen día, hasta luego. Ahí estaba, analista internacional, el profesor reconocido de la provincia de Córdoba, Marcelo Taborda, dándonos algunos detalles y un análisis de lo que significa el cumplimiento ya de 20 años de aquel 11 de septiembre con el ataque terrorista a las Torres Gemelas en New York. Bien, 11 de la mañana con 53 minutos, es momento de cambiar de tema y hablar de este anticipo que dijimos al comienzo del programa. Ya estamos en contacto con Lorena Scalegrandi. Ella es propietaria de 8 salones de Córdoba, es la representante de ADESPA, Asociación de Dependientes y Afines de Eventos Sociales Privados. Y la idea de hablar con ella es porque hoy desde la provincia se da a conocer esta habilitación nuevamente a los salones de fiesta y eventos para poder trabajar con un aforo del 40%, pero con horarios estipulados como lo tiene el sector gastronómico, hasta las 12 de la noche. A ver, Lorena, si hay detalles con respecto a esto, sé que tuviste una reunión importante. ¿Cómo está? Buena mañana, gracias por estar del otro lado. Disculpa la demora. Lore, debe estar muteada. Fíjate en tu pantalla abajo a la izquierda, el loguito ahí del micrófono, activalo, a ver si te podemos escuchar. Bueno, estamos con inconveniente, evidentemente, vía Zoom. No estamos pudiendo cumplir. O no sé si no nos está escuchando ella a lo mejor, porque recién también teníamos algunos inconvenientes con respecto a eso. Hacemos una prueba más, Lauti, a ver si podemos activar